Welcome everybody to Papapreneur Show. This is season number 2, and we're keeping our promise of changing the paradigm of fatherhood one interview at a time. This podcast is produced by Family Filmmaker. Hey, how is it going? Welcome everyone to another episode of Papapreneur Show. This is the first episode of 2021. Welcome, and I hope you are up for all things good in this new year. So in season 2, we're keeping our promise of changing the paradigm of fatherhood one interview at a time. So if you're new to the channel, please subscribe, and if you're on YouTube, click on the little bell icon after you subscribe, and that's the way you're gonna be finding all the notifications when we're going live. Now, this show is live today. Today is Thursday, January 7, 2021, and it's 8 p.m. here in Calgary. We have guests from all over the world, so that's why it's worth mentioning the time zone. We are going to have a little bit of a different show today because we are here to help. And before we go into our main topic for the evening, I want to ask you to write down in the comments below from where you are tuning in. Full disclosure, a little bit of the show, like the first 5 minutes or so, we're going to have to switch to Spanish because the information that we are helping spread the word on is related to something that is going on in Caracas, Venezuela, my hometown. Before we get into that, I need to remind you that this entire show is produced by Family Filmmaker, and Family Filmmaker is our very own and beloved video production company. We provide services both in English and Spanish to local domestic communities here in Calgary, Alberta, to small business owners and families, and we also serve people all over the world. And why is that? You're wondering, because we are able to provide services online. We can hop on a free consultation, a 30-minute consultation with you guys, and discover what's the best path to become a reality of what you want to become. Podcast at familyfilmmaker.ca. That's us. You can drop a line, say hello. Else, you can jump in the live chat, and that's one of the one of the sections that people love the most about this show, because you can interact here live. If you are catching the replay, you can watch us on Instagram TV. You can hear us on any podcast platform in the planet, pretty much. We're ready to present the first section of the show. And what's going on is we heard a friend of ours is spreading the word and asking for help. And we are here to help, right? So if you know the situation in Venezuela, the surgery expenses and clinic expenses and hospitalization expenses are like out of whack, totally out of whack. And that's why every time I see a fundraiser posted by a friend of ours, we need to jump in and do something. So let me just present the situation very quickly. What we're doing today is we are raising our voice to help a friend of ours for a surgery that needs to be done like really, really soon, like the sooner the better. What you're watching now is just a clip from last year before Antonio Jose had a second fall. So he had an accident, he had a fall, and then he had surgery, and then the surgery needs to be basically redone because they need to replace his hip. So this is not a current video from now. This is a video that has some time now. So the family decided to start Gofundme on December. So it's fairly new, and they need to raise funds. Right now I have some information on the screen. You have a cell phone number with the country code for Venezuela. 58 belongs to Venezuela. And we have Anjani here with us on the line because we're going to ask Anjani to explain the situation very quickly. Anjani, good evening. Welcome to Papapreneur Show. How are you doing?
Hola Iván, buenas noches a todos y gracias por este espacio Con mucho para gusto. comentar sobre el caso de mi papá. Con mucho gusto. Ya, cuéntanos en breve, me contabas que tu papá es una persona bastante tranquila, que está, pues, está sufriendo de las consecuencias de una caída y necesitamos pues, una intervención quirúrgica para un reemplazo de cadera. ¿Cómo podemos ayudar? Cuéntanos un poco sobre la situación y cuéntanos cómo podemos ayudar. Mira, así es. Mi papá es una persona tranquila que llevaba hasta hace poco una vida sencilla en su casa, en las afueras de Caracas, donde tiene sus plantas, tenía su perro, pero sufre una caída muy grave. O sea, él estaba buscando aguacates. Para quienes no lo saben, los aguacates son unos árboles. Ujú, Bueno, desafortunadamente se cayó, se partió, se fracturó severamente una pierna a la altura de la cadera y hubo que intervenirlo de emergencia y colocarle una prótesis. O sea, toda esa primera intervención, además de las terapias, cuidados y tratamientos, fueron totalmente cubiertos por la familia con fondos propios, pero él nunca llegó a recuperarse. El video que tú acabas de compartir fue unos meses después de esa primera operación, donde evidentemente se ve que él no alcanza su recuperación. Y en exámenes posteriores con otros médicos, se le encontró que la prótesis que se le colocó se fue moviendo de lugar. Eso no debía haber pasado, pero bueno, desafortunadamente pasó ujú. y hoy en día está recostada al hueso femoral, al hueso del fémur, con riesgo de que se le produzca una nueva fractura y tenga una otra emergencia. Entonces, ya una segunda operación de este tipo, pues nos consigue con recursos limitados para poder afrontarla y decidimos iniciar esta campaña de recolección de fondos y bueno, a activar toda nuestra red de amigos, conocidos y personas que solidariamente quieran apoyarnos con esta causa para que mi papá pueda volver a caminar normalmente y retomar su vida en su casa. Hoy en día está en silla de ruedas, él no debería pisar esa pierna, no debe ponerle peso, o sea, está tremendamente limitado. Wow. Y lo que queremos es básicamente que recupere un poco de calidad de vida. Por supuesto. ¿Qué edad tiene tu papá? Mi papá tiene 77 años. Tenía ganas de mostrar la pantalla, pues, para que vieran de qué se trata el sitio donde está alojado ¿cómo se dice eso? La página La para la prótesis. recolección de fondos. Si en este Ah, perdón. momento Ujú. pueden ver en su pantalla una cosa que dice reintervención quirúrgica de Antonio. Hasta ahora han levantado $445 y la meta es bastante más elevada que eso. La razón de esto es, bueno, por los costos de la cirugía. Vemos que hace 7 horas alguien donó $100. Muchísimas gracias a quien haya donado a forma anónima. Hace 23 horas otra persona donó otros $100. El señor Félix donó $50 ayer. Otra persona, pues lo que quiero decir es que la cosa está avanzando. Como tú decías, es lento el avance, pero mientras más ¿cómo se dice? Mientras más ayudemos a difundir con mensajes como el de hoy, entonces pues estamos más cerca de conseguir la meta, ¿no es así? Sí, por eso te agradezco con muchísimo esta oportunidad, porque sé que tengo muchos amigos que con los años se fueron mudando a Canadá, pero se va perdiendo el contacto, desafortunadamente. Además de la página de GoFundMe, perdón, que es una herramienta muy útil para las personas que están afuera, estamos recibiendo también apoyos en nuestras cuentas locales, en mi cuenta en Estados Unidos e incluso en una cuenta en Panamá. Entonces, bueno, de eso se trata. No es fácil, pero es muy necesario. O sea, no tenemos otra manera Ujú. de llegar a reunir los 8.000 o 9.000 dólares que puede estar costando esta nueva intervención, que como pueden ver, mi papá la requiere para que pueda volver a su vida normal. Vemos en pantalla al papá de Anjani. Esta foto es inclusive anterior a toda la situación que estamos explicando en este momento, de forma que, por favor, participen, ayuden a difundir esta información para que la familia de Anjani y todos puedan alcanzar la meta y llenar Sí, este fundraising. Como hablábamos fuera del aire, pues hay personas que han colaborado
por fuera de la campaña se han comunicado directamente con Anjani y han hecho llegar sus donativos, lo cual es, pues, de verdad que muchas gracias. El año pasado, eh, como les comentaba, y si ustedes han visto episodios anteriores de esta segunda temporada, pudimos ayudar también a otra familia, la familia Pereira en Caracas, Venezuela, para una situación donde el señor José Ángel comparte nombre comparte alguno de sus nombres con tu papá, para que pudieran levantar fondos porque los gastos de hospitalización estaban, bueno, imposibles de cubrir con la situación actual en Venezuela, que, bueno, estamos a la orden. Si quieren que conversemos aparte, podemos explicarle más. En pantalla está el teléfono de Anjani, pueden escribirle, me imagino que por WhatsApp, por mensajería de texto, qué será lo mejor para las personas informarse más. Por WhatsApp es perfecto para mí, pueden escribirme en inglés o en español. Eh, y mira, cualquier ayuda que puedan darnos, cualquier colaboración, créanme que es altamente agradecida. Es un reto enorme para cualquier familia, pues reunir esas cantidades de dinero en poco tiempo para afrontar este tipo de situaciones. O sea, mi papá en este momento está viviendo conmigo, o sea, aparte de toda la problemática que significa no estar en una silla de ruedas y no poder caminar, pues tampoco está en su casa. O sea, queremos devolverle su vida, es que su normalidad. Y en eso estamos trabajando. De verdad que a quienes les sea posible unirse a esta campaña de recaudación, les voy a estar muy, muy agradecida. Por supuesto que sí. Cuando termine el show, voy a darte este segmento para que lo puedas postear. Mi recomendación sería ampliar el círculo de alcance y escribir mira, venezolanos en North Carolina, venezolanos en Doral, Miami, venezolanos en New Jersey, venezolanos en Nueva York, venezolanos en París, porque de esta manera, pues, obviamente se amplían la audiencia y el alcance y me imagino que no tenemos que conocer personalmente a la persona que vamos a ayudar siempre y cuando tengamos la disponibilidad de brindar una mano y ayudar a las personas que, como tu familia, están pasando por una situación. De hecho, eh, antes de despedirme de ti, Anjani, antes de pasar al siguiente segmento del programa, quería contarles que acá en Calgary tenemos una situación particular y bastante urgente. La señora Milagros, porfa, si alguien de los que está viendo el episodio me puede poner el apellido de la señora Milagros en pantalla en el chat para hacerles llegar la información y yo les pongo luego la información completa en los comentarios. Está pasando por una situación bastante crítica económica y comenzaron un fundraising para levantar fondos para ella porque, bueno, no les voy a echar la historia completa en aras del tiempo, pero básicamente está sola con sus hijos. Ahí está. La señora Milagros Ramírez. Gracias, mamá. Mi mamá es la fanática número 1 del show y aquí está escribiéndome el apellido en los comentarios. La señora Milagros Ramírez necesita ayuda económica ahora mismo. Luego en los comentarios les voy a dejar el enlace. Por los momentos, gracias, Anjani, por conectarte. Sé que es tardísimo en Venezuela, así que salga todo bien, que levanten muchos fondos y que, más importante de todo, que la salud de tu papá vuelva a lo que era, que siga con su tranquilidad, que siga con su vida, como dices tú, con calidad de vida, que es lo más importante. Gracias a ti, Iván.